Entonces, resumiendo, volvemos a las técnicas de aplicación de pintura a la cal. ¿Cuál es el buon fresco, la técnica? ¿Cuál es el mezzo fresco? ¿Y cuáles son las pinturas a seco? El buon fresco, la aplicación de pigmentos amasados en agua sobre la preparación húmeda de cal apagada. El mezzo fresco, se comienza la pintura sobre la preparación húmeda, se continúa en seco con aplicación de pigmentos en mezcla con agua de cal apagada o graselo o con temples de huevo, colas, etc. Y a la cal se trabaja sobre la preparación de reboques o enlucidos de cal seca y se aplica el pigmento en mezclas de agua y cal. Entonces, para saber, hay diferentes tipos de cales, ¿verdad? Está la cal aérea y está la cal hidráulica. Vamos a ver un poquitito las diferencias y por lo menos qué es la cal apagada, que acá se menciona, y qué es el graselo. La cal aérea se obtiene por calcinación de rocas calcáreas a temperaturas de entre 1000 y 1100 grados centígrados. Estas rocas calcáreas están compuestas por carbonato de calcio cristalino y un 5% de otras impurezas y minerales arcillosos. A altas temperaturas se descompone eliminando anhídrido o dióxido de carbono en forma gaseosa, quedando el óxido de calcio conocido como cal viva, que resulta sumamente reactivo con el agua, en la que se diluye rápidamente y combinándose con las moléculas de agua libera energía en forma de calor, fenómeno exotérmico, transformándose en hidróxido de calcio o cal apagada. Entonces, no se pueden hacer murales con cal viva, sino que tiene que ser el procedimiento para poder utilizar la cal. Al poco tiempo de producido el apagado, la cal resulta aún muy agresiva para ser utilizada. Entonces, es trasvasada la suspensión sobrenadante color blancuzco, se denomina leche de cal, utilizada para realizar la técnica al mezzo fresco, o sea, el agua de cal mezclada, ¿no es cierto?, con los pigmentos. Y si se la deja decantar, el agua límpida sobrenadante contiene partículas y esta agua de cal, estamos hablando antes de la leche de cal, ¿sí? El agua de cal tiene un poder adhesivo moderado para realizar veladuras o retoques a seco. Deberá ser utilizada con cautela, ya que tiende a blanquear los colores. Como decíamos, los colores no tienen la saturación del color del buon fresco, que es el pigmento que penetra digamos, en los reboques frescos, sino que al contener un poco de cal, estos de alguna manera aclaran los colores. Ahora, el graselo que nosotros vimos ahí, de cal es hidróxido de calcio o dihidróxido de calcio o cal hidratada, ¿no? Se utiliza también como aglutinante para la realización de morteros tradicionales de mampostería o yeso, y recomendado para la producción de productos que pueden ser utilizados en el campo de la construcción ecológica. Entonces, lo interesante es que una empresa como Tarquini, Argentina, produce y desarrolla el graselo para ser utilizado como pintura a base de cal, ¿sí? Entonces, no tenemos que recurrir a comprarla o hacer, a apagar la cal durante muchos meses que lleva este proceso hasta obtener este hidróxido de cal dihidratado muy poco reactivo, digamos. Bueno, aquí vamos a ver la secuencia de los estratos y las fases operativas en un fresco. Puede haber algunas variantes, pero aproximadamente esta es un gráfico que refleja la construcción de un fresco. Entonces, en la referencia número 1, que abarca toda esta representación, vendría a ser el muro, y el muro o soporte más adecuado resulta el de ladrillos o de una piedra porosa como la arenisca o la caliza, nunca compactas como el granito.
ya que se necesitan parámetros básicos de permeabilidad al vapor de agua y de conducción del calor debido a la reacción química de la carbonatación. Entonces, decimos también que un muro mixto, es decir, uno de adobe y ladrillo, por ejemplo, no es recomendable, ya que todo el muro debe secarse al mismo tiempo y no todos los materiales secan igual, y esto puede producir fisuras o grietas. Entonces, luego el muro deberá estar libre de grasas, aceites, hongos, deberá ser nivelado, cepillado y luego mojado. Deberá permanecer húmedo mientras esté trabajando sobre él, ¿sí? Estamos hablando del muro, ya que de otro modo absorbería el agua de la argamasa o del revoque que necesita para fraguar y producir la carbonatación, perdiendo adhesión al soporte, que es lo que denominamos cuando el revoque cae muerto, es decir, si no humectamos mucho el muro para que no tome el agua del revoque que colocamos, este no tiene la suficiente cantidad de agua para producir la carbonatación y hacer que haya una buena adherencia al muro, ¿sí? Bueno, lo que vemos entonces en arquitectura, generalmente existen 3 capas, ¿no es cierto? Pero puede haber más, pero bueno, 3 capas en donde la primera capa es el revoque grueso, en este caso denominado arriccio, ¿sí? Y este revoque está hecho directamente sobre el muro y está compuesto por arenas gruesas, de granulometría gruesas, de río. La granulometría puede variar entre 2 a 5 milímetros, deben estar libres de sales, de cloruros de sodio, de potasio, que están presentes en mares o en lagunas, ¿sí? En donde también hay mucho limo, ¿no es cierto? Y otras impurezas que no son apropiadas para la realización de estos revoques, para que los revoques resulten, digamos, estables. Entonces, la arena y otros inertes que pueden ser incorporados son el polvo de ladrillo, ¿sí? O cocciopesto, también denominado en italiano, y las piedras de origen volcánico o pozzolanas que tienen un color rojo cobre. También tienen una función de sostén estructural y de adherencia al muro, al igual que la incorporación de una capa de granallas, o sea, de ladrillos de una granulometría superior al milímetro. Y luego también de grisallas o agregados gruesos, denominados de esta forma cuando se tratan de tamaños superiores a los 4 a 8 milímetros. Estos pueden ser trozos de ladrillos o cerámicas cocidas hasta en una tercera parte del volumen total, que ayudan a aumentar la resistencia. La primera capa, entonces, esta denominada revoque grueso, es la más tosca y dura de todas. Y luego viene en este caso vemos el boceto formal o sinopia, ¿no es cierto?, en donde se traspasa el boceto a la superficie y luego va a venir un intónaco, o sea, el enlucido final. Pero en estos casos, muchas veces hay otra capa que es un revoque medio, que se llama también arenato o arricciato, que no está aquí graficado, pero que estaría entre la primera capa de revoque grueso y el intónaco. Entonces, esta va a tener arena de granulometría media, cal apagada, y el espesor de la capa será de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, se limpia el soporte, se humedece el anterior, no se alisa, la terminación deberá ser áspera y tosca, pero libre de espacios o agujeros, ya que podrían crear grietas en la capa subsiguiente. Entonces, en estos casos también se puede incorporar algo del polvo de ladrillos, algo de cenizas volcánicas como inertes,
No deberá superar los 2 a 5 milímetros según el grosor de la capa anterior, ¿verdad? Y luego se humedece constantemente la zona a ser trabajada para entonces continuar con la última capa, que sería la capa fina o el intónaco, ¿sí? Y el intónaco entonces va a tener, va a ser la última capa, ¿no? Eh, puede llegar a tener varias aplicaciones de capas superpuestas de color en grosores variados sobre la misma. La superficie es alisada con llanas de madera y de metal y su espesor no debe pasar los 2 a 5 milímetros, ¿sí? Y puede contener también polvo de mármol para lograr una capa mucho más fina y, digamos, y lisa, ¿no es cierto? Y blanca también. Entonces, sobre él se va a hacer la jornada, o sea, el intónaco ya va a ser esa preparación que se va a aplicar según las jornadas del día de trabajo que se puedan realizar, incorporándole entonces los pigmentos con agua para que realicen la carbonatación en esta última capa del intónaco. Y luego vienen, como se ve en esta diapositiva, digamos, las 5, el número 5 vendrían a ser las terminaciones a seco que puede llegar a tener, o dorados a la hoja y partes en relieve. Entonces aquí podemos ver otro diagrama en donde este diagrama está hecho en España, entonces van a ver palabras que tienen que ver con, en vez de revoque se habla de enfoscado, ¿no es cierto?, que es el revoque grueso, y después habla de un enlucido que tiene que ver con un revoque medio o fino, y después el intónaco, que es digamos, el enlucido que nosotros llamamos casi con granulometrías mucho más finas e impalpables, y luego la capa de pintura. Entonces tenemos el muro, el enfoscado o el revoque grueso, que puede tener, como decíamos, fragmentos de ladrillo, ¿no es cierto? O arenas de granulometría gruesa, acá arenas de granulometría media, o ya pasando a finas, y acá tenemos el enlucido final, que sería el intónaco, acá, en donde se incorporan entonces la pintura. Y puede ser que forme una capa de pintura, digamos, si es que la pintura mural se aplica a seco, entonces va a formar una capa laminar y no va a estar incorporado como en el buhón fresco dentro de la última capa del intónaco o del enlucido, como lo llamamos nosotros. Acá vamos a ver el proceso de carbonatación y en realidad en la forma de incorporar los pigmentos en agua sobre una superficie de cal húmeda, ¿sí? Lo que intentamos es provocar una reacción química llamada carbonatación, que está aquí abajo. Pero acá arriba vemos cómo se produce digamos, la hidratación de la cal apagada, ¿no es cierto? Acá hay un proceso de calcinación del óxido de calcio más calor, en donde se elimina dióxido de carbono y nos queda la cal viva, que es súper reactiva. Por un proceso de hidratación se produce el óxido de calcio más el agua, se convierte en un hidróxido de calcio o cal apagada, en donde también se libera calor. Y en la última parte vamos a ver el proceso de carbonatación, en donde el hidróxido de calcio, que nosotros tenemos como cal apagada, más el anhídrido carbónico del aire que reacciona con él, lo van a transformar luego de mucho tiempo en carbonato de calcio liberando agua.
Entonces, en la pared aplicamos la cal húmeda, que es un hidróxido de calcio, y al contacto con el dióxido de carbono se provoca una reacción por la que los elementos se convierten en carbonato cálcico y sueltan agua que luego seca y la cal endurece. El hidrato de calcio que contiene, combinándose con el ácido carbónico de la atmósfera, se endurece cristalizándose, produciendo una costra vítrea que, una vez seca, permanece insoluble y los colores que se han colocado dentro de él se fijan, produciendo el mismo fenómeno que se observa en los mármoles coloreados que abundan en la naturaleza. Es importante remarcar cómo, a partir de la definición para la ejecución de la técnica, se requiere un conocimiento profundo de los materiales, no solo de los pigmentos, sino del proceso de maduración de la pintura, conocido como carbonatación, de la que depende la belleza del fresco. De la velocidad de ejecución depende el trabajo de cada jornada, que se concluye inevitablemente cuando la preparación del revoque fino o intónaco, quizás demasiado seco, rechaza el color. Por ese motivo son importantes el orden y la precisión, ya sea con respecto al medio ambiente como también a la ejecución del trabajo. El film pictórico es extendido, por lo tanto, sobre la preparación y no sobre el soporte. De allí que una buena preparación resulte esencial para la conservación del fresco en el tiempo. Es reservado en grandes recipientes enterrados y cubiertos de arena por el término de un año, con 4 dedos de agua por arriba de la cal, para poder hacer este apagado de la cal, ¿no es cierto? A esto los italianos le denominan graselo. La cal apagada es tamizada para eliminar grumos, y este tipo de cal aérea necesita de la presencia sí o sí del dióxido de carbono presente en el aire para producir la carbonatación y su lenta transformación en carbonato de calcio cristalizado. Así que ese es el procedimiento para que ustedes entiendan que finalmente los buon frescos son eso, son como mármoles coloreados. Entonces, en la Capilla Sixtina y gracias a la ejecución increíble de Miguel Ángel, se pudo lograr que todo esa capa de intónaco esté coloreada. Entonces, la limpieza de eso, que se realizó con muchos estudios previos, nunca pudieron haber retirado el color, en donde el color está como fijado dentro de esa capa de revoque ya que ha cristalizado, ¿no es cierto?, convirtiéndose en un mármol casi. Aquí podemos ver el proceso de la carbonatación, el hidróxido de calcio, la cal apagada, que reacciona con el gas carbónico del aire, presente en el aire, y entonces tenemos el soporte, ¿no es cierto?, el arricciato, porque puede ser primero la granulometría más gruesa, luego la media, por ahí faltan algunas fases acá, pero lo importante es que en el revoque final o en el enlucido o en el intónaco, se forma, la pintura entra dentro de esta estructura, formándose una costra de carbonato de calcio con la pintura fijada en él. Aquí podemos ver una demostración de las fases ejecutivas del buon fresco en la Capilla Sixtina, en la aplicación del arriccio, el intónaco y luego la transferencia del boceto a espólvero, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa esta palabra y esta forma de trasladar el boceto al muro, o digamos a la preparación fresca, ¿verdad? Entonces, vemos que en este caso, él está ponceando a través del cartón o papel preparatorio de transferencia los contornos que están perforados de la imagen con una bolsita, ¿sí?, que contiene polvo de carbón a través de él, para que sirvan de guía para la ubicación de la imagen a través de todas estas perforaciones o agujeritos que él hizo. Entonces,
pasa el polvo de carbón y se fija en el revoque aún fresco. Entonces, primero, obviamente va a ver que una vez que uno pasa este boceto, inmediatamente, si es en el lintónaco directamente, como es el caso, uno tiene que tener preparados los colores para ir aplicándolos antes de que termine el fraguado o comience, mejor dicho, el fraguado de toda esta preparación. Aquí vemos entonces cómo se ha traspasado justamente esos puntitos, los contornos de esta sibila, ¿no es cierto? Y luego ya se tienen preparadas las pinturas, los potes con los diferentes colores. Primero se perfila el contorno de la figura y luego se comienzan a aplicar las capas mientras este revoque aún está fresco. Entonces se delinean contornos, zonas de mayor oscuridad y sombras y luego las luces, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver cómo los puntitos, estos de la transferencia, todavía pueden visualizarse en la superficie. Esa es la original, digamos, ¿no es cierto? Entonces, alrededor de la boca, en los ojos, fíjense los detalles en donde evidentemente se observan, ¿no es cierto? Y el tipo de aplicación también de pintura, ¿sí? Por medio de rayas, puntos, etcétera. Es muy interesante. Estas son todas las luces, pero ven las sombras, el delineado, siguiendo también los contornos de estos punteados realizados con espólvero. Otra de las formas de trasladar parte del boceto, por lo menos las formas y los contornos, era mediante la incisión, mediante un punzón. Se delimitaban, como podemos ver, los contornos de por lo menos la cara y el cuerpo de este personaje del juicio final. Entonces, esto es una fotografía con luz normal y otra con luz rasante en donde se distinguen la ubicación de estas incisiones realizadas, en donde se ubica la imagen y luego puede ser, digamos, terminada la parte más detallada de la cara. Y el uso también de la tierra verde o carbonato básico de cobre, que se realiza a través de, la molienda de cristales de malaquita, utilizadas también en este tipo de pinturas al fresco. Aquí podemos ver los colores, la aplicación del color y un detalle de la sibila antes y luego de la limpieza realizada. Y en esta diapositiva, como decíamos, podemos ver que la realización del fresco precisa una gran preparación técnica y no permite rectificaciones, ya que éstas se hacen muy evidentes. Entonces, la sinopia, que es el traslado del boceto, o sea, el dibujo preparatorio pasado sobre el revoque, permitía primero fijar los contornos y marcar también las jornadas de trabajo, ¿sí?, en que se realizaría la obra. Luego se delimitaban por lo general los contornos de los personajes o zonas de un mismo color, los fondos que pudieran terminarse en un día. Entonces, se extendían primero los pigmentos diluidos en agua, delimitando contornos de los personajes, se extendían los colores de fondos con tonos tenues, tierra verde, tierra de siena, natural o sombra natural, que serían los que ayudarían a reforzar los colores colocados sobre ellos. Las tierras oscuras no muy cargadas servían para marcar contornos, luego se colocaban los colores planos, se realizaban esfumados y detalles. Se humectaba constantemente con esponja la superficie, se colocaban veladuras de color diluidos con mucha agua dejando entrever los colores subyacentes y se daban toques de luces mediante blancos de cal para marcar zonas salientes. Al término de una jornada la preparación comenzaba a rechazar los colores y estos se chorreaban sin penetrar.
Se delimitaba con espátula la jornada terminada, se bañaba la superficie con agua para evitar secados rápidos y que la cal no arruinara los colores ni se agrietara en un ambiente seco. Entonces, el verdadero fresco posee un aspecto y una potencia inconfundibles, debido a este esmaltado que resulta de los colores cuando se combinan con la vitrosidad del mortero de cal y le confiere, entre otras cosas, un tono levemente más oscuro y saturado que el de la témpera y presenta la particular característica de hacer aparecer los tonos con más intensidad y pierde esta propiedad cuanto más se lo retoca a la témpera o al óleo. Los pigmentos más apropiados son los colores a base de minerales y aquellos que no reaccionen con el medio alcalino de cal. Las tierras naturales, ocres, rojos de hierro, sienas quemadas, tostadas naturales, tierra verde, tierra de sombra natural, tostada para los marrones verdosos y rojizos a base de silicatos o mezclas de óxidos e hidróxidos, los azules como el lapislázuli, la malaquita azul de cobalto, el blanco de San Giovanni o blanco de cal, el blanco de San Juan, que es carbonato cálcico, y cal muerta o hidróxido de calcio para también los blancos, ¿no es cierto? Para los negros, negro de marfil, de hueso o carbón de vid. No resultan aptos los blancos de titanio, de plomo, de zinc o de plata, ya que reaccionan con los medios alcalinos y el oxígeno tendiendo a ennegrecer. Se evitan todos los colores a base de metales pesados, como el cromo o el plomo, colores ácidos como el azul de Prusia, sulfuros, sustancias orgánicas o de síntesis. El fresco tarda en carbonatar, secado por completo, cerca de 50 a 60 años. Los pinceles utilizados son redondeados, de cerdas largas, gruesos pero no ásperos, para no estropear el intónaco blando. En este ejemplo también vemos marcadas las jornadas o giornatas de este buen fresco realizado por el pintor flamenco Bartolomeus Pranger, que pintó este fresco en un cielo raso de la Torre Blanca del Castillo en Praga. El tema son los dioses griegos Hermes y Atenea y vemos cómo tiene una influencia claramente manierista por los escorzos, el tipo de construcción en diagonales que hace que toda digamos, la obra cobre un montón de dinamismo y de movimiento, muy parecido a lo que vimos también con Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Él le interesó mucho, en su breve paso por Francia, le interesó el manierismo de la escuela de Fontainebleau, también estudió obras de Correggio y Parmigianino, y luego de haberse instalado en Roma, realizó pinturas murales en diversas iglesias, luego fue nombrado pintor de la corte por el Papa Pío V y luego le presentan también su compatriota Rodolfo II de Habsburgo en Praga, trabajó allí durante el resto de su vida. Y este es uno de los ejemplos de su obra. Aquí, como ustedes pueden ver, esas manchas blancas, ¿no es cierto?, son producto de un deterioro posiblemente de sales provenientes de una filtración en el cielo raso. Bueno, esto me pareció interesante poder mostrarlo porque, bueno, la obra seguramente necesitará, no sé de qué época es esto, ¿no? Pero necesita una intervención urgente. Esto es lo que podemos ver, que estas filtraciones producen esta consecuencia de fluorescencias de sales blancas que cristalizan en la superficie. La gran decoración barroca tiene ejemplos esplendorosos como la del Palacio Real con pinturas al fresco del pintor italiano Giovanni Battista Tiepolo. Giambattista Tiepolo nace en Venecia y fue un pintor y grabador italiano considerado el último gran pintor de la era barroca.
Es una de las figuras más importantes del rococó italiano, tanto por sus pinturas murales al fresco, como podemos ver en estos ejemplos, como también algunas de ellas realizadas, por supuesto, sobre lienzo al óleo. El rococó fue un movimiento artístico europeo de origen francés que se caracterizó por su estilo alegre y provocador y el gusto por la decoración excesiva. Se manifestó en la pintura, la arquitectura, las artes decorativas y la escultura. El arte rococó se desarrolló a principios del siglo XVIII en el periodo de transición entre el barroco y el arte neoclásico. Pese a que comparte con el barroco el interés por la profusión de detalles, se distingue de este por sustituir la solemnidad y el dramatismo por el placer y el divertimento. La palabra rococó proviene del término rocalla, decoración inspirada en la naturaleza, basada, como pueden ver acá en esta imagen en blanco y negro, ¿sí?, basada en el uso de valvas, plantas u hojas retorcidas, muy popular en Italia y Francia durante el siglo XVII. El uso de estos motivos, como la semejanza en lo que se plasmaba, hicieron que se aplicara el término rococó a este estilo. Para comprender este estilo, nombraremos algunas de sus características. El rococó fue un arte atento al detalle y a la ornamentación excesiva. Los artistas, diseñadores y arquitectos enriquecieron la decoración de las obras con elementos tan profusos como imaginativos. No era extraño encontrar elementos de culturas orientales, como fauna, flora y toda clase de motivos alusivos. Si bien no se dejaron de tratar temas religiosos, mitológicos o históricos, fueron despojados de su solemnidad. En cuanto a los colores, se utilizaron, como ustedes pueden observar, tonos pasteles y blancos, y una de las formas que encontraron los artistas para aportar la gracia y alegría fue cambiar justamente la paleta de colores terrosos, oscuros e intensos por tonos pasteles y blancos. Esto fue aplicado tanto en la pintura como en la decoración arquitectónica. La arquitectura del rococó se caracterizó por ser austera en los acabados exteriores, pero muy rica y profusa en la decoración interior. Y aquí podemos ver entonces este pintor, Giambattista Tiepolo, además fue muy reconocido también en España. Acá podemos ver el Salón del Trono, la decoración de este salón se conserva intacta desde el reinado de Carlos III. La bóveda fue pintada al fresco por Tiepolo, que la terminó en 1766. También pintó el fresco Apoteosis de la Monarquía Española en 1764 y él fue llamado por el rey Carlos III en 1761 para decorar el Salón del Trono del nuevo palacio. El artista quiso excusarse alegando su avanzada edad y sus numerosos compromisos, pero la insistencia del rey y la propia importancia del encargo lograron convencerlo. Con la ayuda de sus hijos Domenico y Lorenzo realizó algunas de las composiciones más exitosas de su carrera, permaneciendo varios años después en España como pintor de la Cámara de Su Majestad. Desde el siglo XVII al XIX, pintores como el maestro flamenco del barroco Petrus Paulus Rubens, el pintor italiano del rococó Giovanni Battista Tiepolo y el artista español Francisco de Goya realizaron murales destinados principalmente a edificios civiles, y con la notable excepción de la obra de Tiepolo en Alemania y la de los frescos de Goya en la ermita de San Antonio de Florida en Madrid, se trataba generalmente de óleos sobre lienzo que después se fijaban sobre los muros o los techos. En este caso vamos a ubicarnos justamente en frescos de Goya realizados en esta ermita de San Francisco en Madrid, y está señalado con una flecha, el sector, el lugar de la ermita, son dos ermitas gemelas, donde se encuentran ubicados los frescos de el maestro Goya. La ermita se encuentra muy cerca del Palacio Real de Madrid. A fines del siglo XVIII, el templo fue inaugurado el 11 de julio de 1799. Es un edificio de estilo clásico con planta de cruz griega,
brazos muy cortos y ábside semicircular. En 1905 fue declarado Monumento Nacional y en 1919, aunque muchos lo desconocen, se trasladaron a ella los restos de Francisco Goya y Lucientes. En sus bóvedas, el pintor plasmó todo su ingenio y su buen hacer. Muchos lo denominan la Capilla Sixtina del siglo XIX por la belleza de sus pinturas. El pintor decoró la cúpula, las pechinas, acá vemos la cúpula, ¿sí? En el centro con el óculo, que es esa luz que se sitúa justamente en el centro de la cúpula, las pechinas triangulares y el ábside, todo digamos, ubicado dentro del ábside, como vemos en esta imagen de la izquierda, ¿sí? Y los muros laterales y los intrados, que son estos, ubicados en las fajas, como, ¿no? que unen este espacio, desde agosto a noviembre de 1798. El pintor sitúa a los personajes en una barandilla, un procedimiento utilizado por otros pintores tales como Mantegna, Tiepolo, Correggio, para hacerles partícipes del hecho milagroso que está ocurriendo. Es una multitud que se distribuye alrededor de esta baranda fingida. Vemos a campesinos, caballeros, damas, muchachas y niños que están presentes en el acontecimiento. Unos demuestran su asombro, otros conversan entre sí, o juguetean junto al santo, como los niños que se encaraman en el pasamanos, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Detrás del santo. En los siguientes detalles podemos observar el colorido utilizado por Goya, en donde se destacan el azul y el ocre amarillo, dando toques de rojo en algunas zonas estratégicas. El pintor ha sabido crear un ambiente mágico que nos pone en contacto con un siglo de antelación a toda la pintura posterior que se presentaría. O sea, es un adelantado. Fijémonos en los rostros, son puras manchas de color, muy lejos del academicismo imperante de esa época. Goya pinta con gran expresividad utilizando una pincelada totalmente libre a base de manchas de luz y color, muy alejada de las normas académicas. Es verdaderamente una puerta abierta a la modernidad. En esta diapositiva podemos ver una técnica que se denomina esgrafiado. A la izquierda vemos la fachada, el frente de una fachada con motivos alegóricos que simbolizan la antigüedad clásica y datan de mediados del siglo XVIII, así como a la derecha podemos ver esta técnica también aplicada sobre los frentes de un edificio ya en el siglo XX. O sea, fue utilizada antiguamente, en el Renacimiento tuvo su auge, y es una técnica de acabado o de terminación decorativa que se aplica a revestimientos murales y se conoce con este término, ¿no? Esgrafiado. Es una técnica ornamental arquitectónica que fue utilizada para la decoración de viviendas asociadas al esplendor de la burguesía, en este caso catalana, utilizado tanto en interiores como en la fachada de edificios, en el caso de los edificios que se ubican en Barcelona, ¿verdad? Hablamos de este tipo de burguesía catalana. Su proceso es sencillo, se colorea el mortero de la última capa de un revoque fresco, se lo aplica sobre este, también en húmedo, se aplican 2 capas de revoque a la cal y sobre el último revoque se dibujan los contornos de la composición a la manera de sinopia del fresco. O sea, se rebaja con una incisión, con una inclinación hacia afuera, de modo que se consigue un efecto bicromo. Y se aplica comúnmente a las fachadas y dijimos, ¿no es cierto?, que su cronología también se remonta y tiene su auge en el mundo renacentista. Fue empleado mayoritariamente en el siglo XVIII, aunque también en el siglo XX, como un sistema decorativo en arquitectura
que tiene esta clara connotación clasicista. Los tipos de decoraciones más comunes son motivos florales, geométricos, con un ligero relieve sobre paredes ya enlucidas, ¿no es cierto? Entonces, el esgrafiado o vaciado se realiza con la ayuda de un punzón o una herramienta similar donde se va eliminando el revestimiento, digamos, la última capa. En decoraciones interiores será a base de yeso o capas de revoque o enlucido sobrante hasta perfilar el dibujo deseado en el caso de las fachadas que dan al exterior. Sobre esa superficie generalmente lisa se practica mediante el punzón el perfilado de los contornos de la figura deseada y se extrae el material sobrante. El vaciado puede ir más allá del simple perfilamiento de las figuras y afectar a amplias zonas del plano tratado, produciendo la falsa ilusión óptica de que las partes más prominentes del relieve hundido o cavado sobresalen del nivel del plano, que en realidad es al revés. O sea, sobre el nivel se excava, se cava y se esgrafía, llegando a la capa inferior. En el arte egipcio fue una técnica muy utilizada a partir del Imperio Medio. Aquí vemos en la Castilla cristiana y muy especialmente en Segovia, vamos a ver el típico revestimiento con la técnica del esgrafiado de una fachada que generalmente eran casas de determinado abolengo, pero que no se podían permitir construirse con sillares de piedra por su alto coste. Entonces, de este modo, resaltaban la alcurnia, digamos, de sus moradores, ¿sí? Entonces, emparentado con el esgrafiado y solo visualmente, ya que la técnica aplicada era otra, el yeso cortado, se trabajaba directamente en el muro o mediante premoldeados aplicados y se realiza mediante la aplicación de moldes y la utilización de moldes. Estos van a presentar un mayor relieve que estos que observamos aquí y se desarrollan motivos preferentemente geométricos. Esa labor artística muy frecuentemente la vamos a observar en el arte hispano-musulmán para recubrir tanto interiores como exteriores. Aquí podemos ver lo que veíamos antes, que comentábamos, ¿no es cierto?, que son esgrafiados sobre fachadas exteriores de Segovia, España. Y si algo caracteriza a esta ciudad es la variada decoración geométrica y floral que poseen las distintas casas del centro de Segovia. Este tipo de decoración de esgrafiado la vamos a ver como una técnica que ya dijimos ornamental, y hay muchos estilos y tipos diferentes. Este antiguo arte menor fue empleado por los etruscos en el siglo IV antes de la era cristiana y llegó a formar parte de la decoración de fachadas, bóvedas, muros, interiores y otros espacios nobles de palacios, iglesias y monasterios. Consiguieron con esta antigua técnica crear verdaderas obras de arte que todavía pueden verse y contemplarse. En el Renacimiento la técnica se popularizó y perfeccionó. La cultura romana utilizó esta técnica de dibujo de donde le viene el nombre sgrafiare, mediante la realización de incisiones y rascado de la superficie con una herramienta especial llamada grafio, con su parte superficial, de su parte superficial, de manera que quedara, como decíamos, al descubierto la capa inferior. Entonces, el esgrafiado de fachadas en la península ibérica se puso de moda por los alarifes mudéjares, que eran en realidad los maestros de albañilería, también sinónimo de arquitectos o maestros mayor de obras. Mudéjar por los musulmanes que permanecieron viviendo en territorios conquistados por los cristianos. De ahí vienen estos dos términos. La provincia de Segovia es una de las que mejor ha conservado algunos ejemplos de este arte decorativo. Este oficio de artesano del esgrafiado en España está documentado desde la mitad del siglo XVII en Cataluña, dentro de las cofradías que reunían a esgrafiadores, estofadores y doradores. En Castilla, estos maestros albañiles pertenecían al círculo de revocadores o estucadores.
Y aquí vemos la obra de justamente los Alarifes Mudéjares, estos maestros, maestros mayores de obra o arquitectos especializados, albañiles en este arte, ¿sí? En donde uno de los ejemplos que más resuena, digamos, es en España, es en la Alhambra en Granada, ¿sí? Entonces vemos esta yesería que se llama así también, porque la técnica varía, ¿no es cierto? No es solamente el cincelado in situ de estas piezas de yeso, de un yeso tratado de una forma muy especial y que es muy resistente y duro. Justamente del arte árabe vienen todas estas técnicas, y aquí podemos ver entonces un libro que trata sobre las artes de los yesos, las yeserías y los estucos, y es muy recomendable por este autor, el arquitecto Ignacio Garate Rojas. Así que allí, al que le interese profundizar sobre este tema, tiene un buen libro que trata sobre este arte y sobre sus técnicas. Bueno, en este caso vemos que a partir de la utilización de plantillas con dibujos, que pueden ser de motivos geométricos, seriados, tanto vegetales como figurativos, se trasladan a la última capa de revoque, donde se extraen los fondos o las figuras. La ejecución de la técnica del esgrafiado se realiza mediante capas superpuestas de morteros de granos finos, de base de cal aérea, mármol pulverizado y pigmentos naturales. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se realiza. Otro ejemplo es esta fachada de la casa del arquitecto Antonio Gaudí en el Parque Güell en Barcelona, España. Podemos volver a ver esta técnica, que hay partes obviamente realizadas con premoldeados aplicados que son de gran relieve, como pueden ver ustedes en esa abertura, ¿no es cierto? Pero el resto está hecho con esta técnica. Bueno, dijimos, ¿no es cierto? El Parque Güell, que se encuentra en la ciudad de Barcelona, ocupa una superficie total de 12 hectáreas y en 1984 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Refleja el concepto del modernismo catalán emparentado con el Art Nouveau. El Parque Güell fue un emprendimiento encargado por el industrial Eusebi Güell, donde se une la arquitectura, la jardinería, junto con las artes decorativas como el mosaicismo, que vamos a ver en la diapositiva a continuación. Aquí podemos observar entonces lo que decíamos, estos revestimientos exteriores con mosaicos y cerámicas partidas en los muros, escaleras, figuras escultóricas ubicadas en los exteriores del Parque Güell en Barcelona, España. Y ahí estoy en el 2010. Tuve la suerte infinita de poder recorrer este parque, que es increíble. Podemos entonces apreciar en algunos de estos detalles la técnica utilizada como revestimiento decorativo por Antonio Gaudí, que se denominó el trencadís, término de la lengua catalana que puede traducirse como troceado o picadillo del mosaico, como un tipo de aplicación ornamental a partir de fragmentos cerámicos o azulejos rotos unidos por una argamasa habitual, digamos, y característico de la cultura catalana modernista por el uso de estas baldosas cerámicas. Gaudí va más allá del uso solamente de las baldosas cerámicas tal como se encuentran, digamos, una vez que salen de fábrica. Él propuso un sistema que se consideró en su momento inédito. Se utilizaba material desechable, un concepto muy vanguardista para su época y para nosotros muy común, que es el reciclado, ¿no es cierto? Entonces, los productos desechables de una fábrica de mosaicos, tales como baldosas o diferentes tipos de vajilla, como tazas de té, fragmentos de platos, etc.,
que se prefirieron, por supuesto, siempre las cerámicas esmaltadas para contribuir no solo con su color, sino con su superficie lisa y pulida, que junto a la superficie tridimensional de la arquitectura causaba el máximo efecto de brillo con la incidencia de la luz sobre las mismas. Entonces, se construía utilizando dos métodos. Uno era indirecto en talleres, en donde sobre una plantilla de papel con un dibujo se iban cubriendo esos dibujos con los fragmentos de azulejos boca abajo, dejando a la vista el reverso. Y luego se le aplicaba una argamasa y luego esta era aplicada sobre el revestimiento, o el método directo o de aplicación directa sobre la superficie del mortero blando, en donde estos fragmentos iban obviamente boca arriba, implicaba la habilidad artesanal del operario que determinaba la belleza del resultado, incluyendo también la alteración de la superficie por cambios en el plano que daban esa sensación de espontaneidad que podemos observar en todos esos relieves, ¿no es cierto?, en donde copian de alguna manera las diferentes superficies ondeantes de estas superficies arquitectónicas y escultóricas que podemos observar. Volvemos ahora al arte mural, de la pintura mural, y si bien a lo largo de la historia del arte la pintura mural tuvo periodos de auge y declives en cuanto a su utilización, no se llegó a abandonar nunca. Llegamos al siglo XX y la volvemos a encontrar vigente en la obra de los muralistas de Hispanoamérica. Los más famosos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco en México. En el siglo XX la resurrección de la pintura mural se debió principalmente al muralismo, movimiento artístico de carácter indigenista que surgió tras la Revolución Mexicana de 1910, de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte y que rechazaba la pintura tradicional de Caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales, y proponía la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrataba la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas, como dijimos antes, fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930, el movimiento se internacionalizó y se extendió a otros países de América. En cuanto a la técnica, redescubrieron el empleo del fresco y de la encáustica, como también se experimentó con la aplicación de nuevos materiales y procedimientos que intentaron asegurar una larga vida a las obras realizadas en el exterior, en fachadas exteriores, ¿es cierto? El introductor de nuevas técnicas y materiales fue Siqueiros, que empleó como pigmento pintura de automóviles, piroxilina y cemento coloreado con pistola de aire. Rivera, Orozco y Juan O'Gorman emplearon también mosaicos en losas precoladas, como los de Gaudí que acabamos de ver, mientras que Pablo Higgins utilizó losetas quemadas a temperaturas muy altas. Las investigaciones y técnicas llevaron también al empleo de bastidores de acero revestidos de alambre y metal desplegado, capaces de sostener varias capas de cemento, cal y arena o polvo de mármol de unos 3 centímetros de espesor. En esta diapo podemos apreciar el fresco La Trinidad Revolucionaria, producido entre los años 1923 y 1924, el personaje central que empuña un fusil sugiere la violencia del hombre cuyo rostro se ve cubierto con una ondeante bandera roja. Se encuentra emplazado en la entrada principal del Colegio San Ildefonso y su autor es José Clemente Orozco, y su estilo se caracteriza por una tendencia definida muy centrada en el resalte de los volúmenes, la presencia del rigor geométrico y en la configuración de las formas, que se cree se deba a sus estudios de geometría y matemática.
Los colores predominantes serán el negro, el blanco, los rojos y ocres. El fondo recuerda las llamas y la sangre a través de la aplicación de rojos y amarillos. Vemos en sus obras las líneas simplificadas amalgamadas con tonos apagados junto a otros colores saturados, vibrantes, garantizando un contraste del color difícil de igualar porque siempre permanece alejado de los términos medios, moviéndose entre lo sombrío y lo explosivo, como vemos en esta obra, que es un fresco. Su técnica es al fresco. Aquí en esta diapositiva vemos una obra que ustedes seguramente ya habrán conocido si es que visitaron el Museo de la Casa Rosada de Buenos Aires, el ejercicio plástico de David Alfaro Siqueiros, y es una pintura a base de silicatos, data de 1933. Siqueiros llega a Buenos Aires, vamos a hablar un poquito de la historia de este mural, que es muy interesante. Atravesó periplos, la verdad que para hacer novelas y se hicieron varios documentales y también películas. Bueno, llega a Buenos Aires en el año 1933, fue contratado para dictar unas clases magistrales sobre muralismo en una escuela de arte donde pintó también un muro en ese edificio en 2 semanas nada más, en la Junard School of Arts, o sea, esta escuela lo contrata. Siqueiros acepta pintar un mural también en Buenos Aires y la propuesta la hace Natalio Botana, dueño del diario Crítica, que fue el primer diario moderno y progresista de la Argentina. Botana era un personaje discutido y multifacético que inexplicablemente no le ofreció los muros de su diario para realizar su obra, sino un escondido sótano de su residencia en las afueras de la ciudad. La casa, según Pablo Neruda, que también junto con García Lorca fueron uno de sus huéspedes, era la encarnación del nuevo rico. Los 200 metros de superficie enterrada donde se realizó este mural presentaba unas serias dificultades de composición debido a la forma semicilíndrica que Siqueiros decidió pintar en su totalidad, tanto el piso, paredes como el techo abovedado. En su entusiasmo por estas nuevas técnicas contribuyó a que el mural fuera pintado rápidamente, pero lo realmente importante es que la resistencia de los materiales empleados, que son la piroxilina y el silicato, fueron decisivos para el destino de la obra. Pintado con técnicas ortodoxas, el mural no hubiese sobrevivido a las terribles agresiones que sufrió posteriormente. Esta propiedad cambiaría de dueño años más tarde, con el mural incluido, por supuesto, y sus nuevos propietarios hacen tapar las indecencias de los desnudos al mejor estilo de Il Braguetone, quien cubriera las obscenidades del juicio final de Miguel Ángel. Luego tuvieron lugar posteriormente otras intervenciones, cuando para destacar los rostros decidieron barnizarlos, por ejemplo. Incluso por motivos inexplicables se intentó borrar la obra con ácidos y al resultar imposible destruirlo, fue tapado íntegramente con cal por uno de sus sucesivos dueños. La historia de los periplos que atravesó este mural se reflejan en el documental del 2006 que se llama Los Próximos Pasados, en otra película que se llama El Mural, que es argentino-mexicana, realizada en el 2010 y dirigida por Héctor Olivera, y en la serie documental de 8 episodios, Ejercicio Plástico, dirigida por Lorena Muñoz y narrada por Alberto Judic. Hoy se exhibe en el Museo de la Casa Rosada de Buenos Aires. Siqueiros, además, podemos decir que desdeñaba el trabajo individual y convocó a los artistas argentinos Berni, Castañino, Spilimbergo y el uruguayo Lázaro para realizar un auténtico trabajo colectivo. Esta experiencia fue el origen del movimiento muralista argentino y estos artistas pintaron los murales de las Galerías Pacífico en pleno centro de Buenos Aires. Los integrantes de ese grupo fueron Berni, Castañino, el español Colmeiros, Spilimbergo y Urruchúa. Los murales ocupan 500 metros cuadrados, incluyendo las lunetas. Luego, murales de Castañino también que pintó junto a en la quinta de Natalio Botana, junto a Siqueiros.
En 1936 se pintaron en la Galería de Flores, el equipo de Policastro, en la Galería Obelisco, en la Sociedad Hebraica y en algunos edificios particulares con técnicas al fresco. Los artistas entonces cambiaron el pincel por el aerógrafo, el boceto por la fotografía y el cine, y el óleo por las resinas sintéticas. En la década de 1930, la internacionalización del muralismo se extendió a Argentina, Perú y Brasil. Fue adoptado incluso por Estados Unidos en algunos de sus edificios públicos. El grafiti callejero, al menos en sus vertientes más artísticas y monumentales, podría considerarse una forma contemporánea y urbana de pintura mural. En esta diapo podemos ver esta técnica de pinturas a base de silicatos, ¿no? Estas técnicas modernas implementadas por Siqueiros, y los tipos de pigmento que son compatibles, que deben presentar estabilidad ante los álcalis, ácidos y a la luz también. Y estos son el blanco de titanio, las varitinas, los blancos de zinc, amarillos ocres, amarillo de cadmio, y de cromo, los rojos, óxidos de cromo, tierra roja, minio. Minio es a base de plomo. Los verdes tierra verde, verde ftalocianina, verde inglés, los azules de cobalto, cerúleo, ftalocianina, y las tierras sombras de siena, sombra natural, tostada, etcétera, tierras de casel, negros de hueso y de vid. El silicato de etilo es un líquido incoloro que se hidroliza formando un gel amorfo de ácido silícico. Desarrolla una película dura y quebradiza con el tiempo que resulta sensible a los cambios de temperatura. Se pueden trabajar colores en veladuras translúcidas hasta colores con cargas texturadas o en relieve. Esto se efectúa sobre hormigón o yeso o materiales cerámicos. Los fondos deben ser duros y porosos para fijar el gel silicio y facilitar la adherencia de la capa de pintura. La capa de preparación puede ser de granulometría fina o media. El sustrato poroso le otorga el agregado de la diatomita o trípoli, que es una roca sedimentaria que se encuentra en sedimentos marinos o lacustres propios de aguas poco profundas y se forma a partir de microfósiles de diatomeas, que son algas acuáticas unicelulares. O sea, a partir de aquí el sustrato se torna poroso de este agregado. Y es un aditivo del cemento Portland como aglutinante, que es el cemento Portland, vendría a ser el aglomerante de esta estructura, y el mármol u otra piedra molida el relleno. Entonces, los aglutinantes de la pintura son órganos hilanos que se hidrolizan tanto en ácidos como en álcalis, y los pigmentos deben ser resistentes, como veíamos recién, a ambos, ¿no? Entonces, el aglutinante se hidroliza mezclándose con la pasta del pigmento amasado en alcohol etílico. En un medio ácido, la vida útil es muy corta y dura algunas horas. Y cuando expira, la preparación se convierte en gelatina. Por eso no se puede aglutinar demasiada cantidad si no se va a usar. Si el medio es alcalino, la hidrólisis tarda 30 minutos y concluye con un ligero descenso de temperatura y posee una vida útil de no más de 6 horas. Se mezcla con un 70% de una pasta de pigmento y alcohol etílico también, ¿no? Entonces ustedes verán qué distinto que es esta técnica a las que veníamos hablando, a las técnicas tradicionales que hasta ahora veníamos viendo. Entonces, estas pinturas modernas requieren técnicas modernas de aplicación, tanto como de pistolas, brochas mecánicas, brochas de pared, sopletes, ¿sí? Son todas herramientas de uso industrial. Y los elementos para lograr efectos, por ejemplo, tridimensionales, como adhesión de placas, elementos de desechos, metales, etc. Antonio Berni es uno de los que incorpora muchísimo estas técnicas de como una especie de collage, ¿no es cierto?, en donde sus obras ya presentan relieves
y ya relieves casi escultóricos y tridimensionales, la aplicación experimental en donde se unen herramientas de uso industrial y las aplicaciones por dripping, o sea, el dripping es como si fuera una especie de chorreado, ¿sí? Aerografiados, aplicaciones de distintos medios superpuestos o materiales adheridos que crean estos efectos con diferentes terminaciones y de superficies y unión entre la pintura y la escultura. O sea, están en una categoría intermedia entre estas dos artes. Aquí podemos ver el uso de otra técnica, es la pintura mural acrílica al exterior. Acá el autor es Cecil Richard Wyatt, que la produjo en el año 1989 en Los Ángeles, Estados Unidos, y luego tuvo una intervención de restauración en el 2001. Cecil Ferguson fue un curador de arte afroamericano y activista comunitario, como pueden ver en la fotografía en donde él se exhibe en blanco y negro, ¿no es cierto?, junto con su obra. Se le atribuye ampliamente el fenómeno de comunidades artísticas afroamericanas y latinoamericanas en Los Ángeles durante más de 50 años y fue nombrado Tesoro Cultural Viviente por la ciudad en 1999. Entonces, este tipo de pinturas murales, como el que mostramos aquí, vemos que comienzan a tener deterioros. Los factores ambientales de su entorno contribuyen al factor principal de deterioro, o sea, los ciclos de heladas y deshielos, sumados al aumento de la capilaridad del muro, afectan a los soportes estructurales que conducen indefectiblemente a la aparición de eflorescencias en superficies, que son, como ustedes ven, las faltantes que se perciben en la fotografía de la izquierda, como que son como manchas blanquecinas, ¿no es cierto? De textura como azucarada, que son justamente las sales que empiezan a provenir de la hidrolización de estos materiales de construcción junto con el agua y producen estas sales cristalizadas en la superficie que son las eflorescencias, ¿no? Entonces, decimos que las capas impermeables, tanto las poliuretánicas como también las pinturas acrílicas, muchas veces los poliuretanos son extendidas como capas de protección antigrafiti y esto puede funcionar muy mal cuando son aplicadas sobre un mural o edificio afectado por fluctuaciones térmicas de este tipo. La capa de protección puede quebrarse y desprenderse y a menudo junto con la capa de pintura. O sea, la arranca y la delamina y hace que esta también genere la caída de la misma, ¿no es cierto? Entonces, el poliuretano no puede ser removido de este tipo de pintura sin que se produzcan daños simultáneos sobre la superficie pintada con acrílicos en este caso. Entonces, en general, un mural nunca debiera ser pintado sobre un muro orientado en Estados Unidos al norte y aquí al sur, ¿no es cierto?, donde su exposición constante a las radiaciones ultravioletas aceleran procesos también de deterioro de los enlaces químicos de estos polímeros y produce la decoloración sobre algunos tipos de pigmentos. Entonces el mural sobre el que se construye un voladizo, por ejemplo, se encontrará más protegido que uno que se encuentra, como en este caso, totalmente expuesto. Entonces, lo que vemos es que la penetración del agua puede ocurrir también en caso de filtraciones de los techos, ¿no?, con resultados de problemas de sales, desprendimientos de pintura, chorreaduras y manchas sobre las superficies. Las fallas estructurales, claro que afectan también a las pinturas, los edificios construidos sobre zonas de movimientos sísmicos o cimientos inestables podrán presentar grietas que facilitan la penetración también del agua, seguida por delaminaciones y pérdidas de pintura.
Y las pinturas acrílicas, como en este caso, utilizados en las superficies exteriores, se desprenden con el paso del tiempo y muchas veces no resultan compatibles con los soportes arquitectónicos. Estas cuestiones son similares a las que enfrenta el arte contemporáneo en otros formatos, pero los problemas de los materiales modernos se exacerban cuando son utilizados en superficies al exterior. Ocurren graves resquebrajamientos del medio de la pintura, pueden ser observados luego de transcurridos apenas 10 años, especialmente en las obras expuestas directamente a la luz solar. Hay colores que son fugitivos y constituyen también un problema a tener en cuenta, particularmente algunos rojos, que se pueden decolorar aclarándose hasta su desvanecimiento total. Y las pinturas con pigmentos minerales resultan mucho más estables y apropiadas para las pinturas murales expuestas al aire libre. Existen murales que datan de finales del siglo XIX, realizados con pinturas a base de pigmentos minerales que se conservan en buenas condiciones. Pero este tipo de pinturas resultan más difíciles de conseguir en el mercado y muchos artistas no están familiarizados con ellas, así como con la técnica de pintura al fresco. Estas pinturas al fresco no forman film y por lo tanto no inhiben la migración del vapor de agua a través del muro, por eso resultan más duraderas. La conservación preventiva apunta a la adecuada preparación del muro y a la utilización de materiales de alta calidad, estables a las radiaciones a las que estará expuesta y compatibles con los originales. Bueno, y hablando de qué produce estas disgregados, digamos, de los materiales de construcción a base de cal, lo que podemos, o a base de carbonato de calcio también, ¿no es cierto? O sea, podemos incluir dentro de estos no solamente a los murales de materiales de construcción a base de cal, sino también a los monumentos a base de piedras calizas, ¿no es cierto?, de carbonato de calcio, en donde, bueno, las industrias generalmente, y bueno, la polución ambiental genera este dióxido de azufre, que junto con el agua transportan ese dióxido de azufre y se genera el ácido sulfúrico en esa combinación, que al depositarse sobre el carbonato de calcio reacciona convirtiendo a ese carbonato de calcio tan duro en yeso. Entonces todo eso hace que se deterioren estos materiales a base de cal. Esto es la acción entonces y los efectos de la lluvia ácida sobre materiales calcáreos. Por último, bueno, no, me despido de ustedes con esta foto en donde encontré a una muralista moderna que realiza también grafitis sobre paredes de algunos distritos o barrios de París, en este caso el número 13, en donde yo paraba y visité París, tuve también la suerte de estar allí, y lo interesante es que, bueno, ustedes ven que se parece bastante. Ella es la autora, la que está retratada, es la autora de estos murales. El tipo de pintura que utiliza seguramente es una pintura de pared sintética o, ¿no es cierto?, moderna, que no, la verdad no me detuve a estudiar, pero bueno, lo interesante era eso, ¿no es cierto?, que se parece bastante a mí, esta autora que no pude leer exactamente, no estaba firmado con una firma que no reconozco quién es la autora, así que si ustedes la encuentran en algún no sé, googleándola, sería interesante que me digan el nombre de la autora de estos murales, que tiene varios en la ciudad de París, en donde se permite este tipo de manifestación artística, ¿no? Tienen que tener permisos especiales porque obviamente todos los barrios y distritos históricos están
hiperprotegidos, igual que en muchas otras ciudades de Europa, que nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? En nuestra ciudad, todo lo que sea histórico debe estar protegido y debe haber sanciones serias ante estos grafiteros que por ahí, o protestas, digamos, en donde de alguna manera lo que hacen es, bueno, deteriorar, dañar, perdón, ya el deterioro se produce luego, pero dañar estas superficies que son tan difíciles, estos grafitis de quitar, ¿no es cierto? De superficies porosas como piedras de algunos tipos hasta superficies muy duras como los granitos.